Duro golpe de Rusia y Arabia Saudí en contra del país del norte y la Unión Europea. Este lunes, desde la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, han anunciado un nuevo recorte en la producción de petróleo, medida que incrementa los costos de la gasolina y afecta mucho más las muy golpeadas economías del país imperialista y el bloque comunitario. Debemos recordar que las relaciones entre el país del norte y Riad se tensaron desde que el presidente norteamericano señalara que trataría al reino saudí como un paria cuando aún Biden era candidato. Relaciones que no pudieron mejorarse pese a que Biden viajó personalmente al reino saudí. La Unión Europea, en cambio, sufre las consecuencias de las sanciones que impuso al país ruso, que les vendía los recursos energéticos a costos realmente bajos. Como dice un viejo refrán, está pagando las consecuencias de sus propias acciones. Te traemos el informe completo, no cambies de canal. Este lunes, 7 de agosto, Arabia Saudita y Rusia, dos de los miembros más poderosos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, anunciaron más recortes de producción para apoyar el mercado. Riyad confirmó que extendería su recorte de 1 millón de barriles por día, hasta agosto, mientras que Rusia dijo que reduciría las exportaciones de petróleo en 500.000 barriles por día en agosto, frenando los suministros globales, informa Al Monitor. El secretario general de la OPEP, Haytham Al-Ghais, inauguró la conferencia el lunes, con las siguientes palabras: miles de millones de personas dependen de nuestro producto básico, el petróleo, para su vida diaria, dijo. Esta es una realidad ineludible que exige respeto. Por eso la OPEP busca la estabilidad del mercado, enfatizó. Añadió que la industria energética quiere crear un futuro de cero emisiones y el aprovechamiento de la energía. También señaló, sin embargo, el petróleo es demasiado central y fundamental para la vida como para simplemente detenerlo. Reconocemos la realidad y nos esforzamos constantemente por reducir nuestra huella ambiental, para que todos podamos avanzar hacia una transición energética sostenible e inclusiva, declaró. Lo cierto es que la medida incrementará más los ingresos de Rusia y Arabia Saudí, y en cambio golpeará directamente los bolsillos de países alineados con la potencia imperialista, que por todos los medios, inclusive con el uso de sanciones que rebasaron la exorbitante cifra de los 10.000, buscaron asfixiar la economía del país ruso. Arabia Saudita y Rusia, dos de los miembros más poderosos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, anunciaron más recortes de producción para apoyar el mercado. Las restricciones de Rusia y Arabia Saudita en el mercado del petróleo comenzaron a tener un impacto negativo en los mercados de Estados Unidos y la Unión Europea, informan diversos medios. Las acciones bien coordinadas de Arabia Saudita y Rusia para frenar el suministro de petróleo ya han comenzado a dar sus frutos. Por un lado, esto tiene un efecto desagradable en los países occidentales, en forma de aumento de los precios de la gasolina y el riesgo de recesión. Por otro lado, el costo de los Urales de Rusia ya está aumentando, lo que promete hacer que los ingresos del petróleo y el gas de Rusia vuelvan a crecer. Este lunes, el ministro de Energía de Arabia Saudita, el príncipe Abdelaziz bin Salman Al Saud, defendió las decisiones recientes de Riyad y Moscú de recortar el petróleo, a pesar de la recepción mixta del mercado. En un primer momento, el pequeño aumento en el precio del crudo Brent fue de corta duración. La subida de los precios de la gasolina se debe a la subida del precio del petróleo en el mercado mundial. Según la Asociación Automovilística Estadounidense, los precios minoristas de la gasolina en Estados Unidos están aumentando nuevamente, lo que amenaza con exacerbar el problema inflacionario que la Reserva Federal, Fed, está combatiendo persistentemente elevando las tasas de interés. Un galón de gasolina se cotiza a un promedio de $3,89, el nivel más alto desde octubre de 2022. Para los Estados Unidos, la gasolina cara es un problema porque la mayoría de los estadounidenses viajan en automóvil. Para ellos, los costos de la gasolina son un gasto diario, junto con la comida y el alquiler. Un aumento de 1 centavo en el precio de un galón de gasolina en los Estados Unidos elimina alrededor de 1.15 mil millones de dólares en poder adquisitivo anualmente, estimó Brett Ryan, economista senior de Deutsche Bank, según Bloomberg. Esto significa que los consumidores comienzan a gastar más dinero en gasolina, y tienen menos dinero para otros bienes y servicios, algo que exacerba a los consumidores, que se preparan para nuevas elecciones en el país del norte. Se debe tener en cuenta que el verano pasado, Joe Biden se vio obligado a vender una gran parte de las reservas estratégicas de petróleo del país, para mantener bajos los precios de las estaciones de servicio y mantener al electorado leal, algo que podría cambiar con la jugada rusa y de Riad. Finalmente, el aumento del precio de la gasolina conduce a un aumento de los precios en todas partes de todos los bienes y servicios, y eso crea riesgos para que la inflación estadounidense vuelva a subir, que la Reserva Federal, Fed, ha estado tratando de contener. El año pasado, la inflación de Estados Unidos alcanzó un máximo nunca visto en 40 años.
La Reserva Federal de Estados Unidos tuvo que subir las tasas de interés para luchar contra ello. Y ahora los economistas se preguntan si la Reserva Federal, Fed, podrá detenerse o si tendrá que seguir subiendo las tasas de interés. Y esto está plagado de riesgos de nuevas quiebras bancarias, inestabilidad financiera y el surgimiento de una crisis en toda regla. El golpe ruso con su aliado Arabia Saudí fue muy bien coordinado. Otra víctima de las acciones coordinadas de Rusia y Arabia Saudita fue la Unión Europea. En primer lugar, el bloque comunitario es un importante importador de petróleo, por lo que sus costos de energía aumentan directamente a medida que aumentan los precios mundiales del petróleo. En segundo lugar, la Unión Europea se ha situado en una posición menos ventajosa, al expulsar a la fuerza de su mercado a un gran y, sobre todo, más rentable proveedor de petróleo, Rusia. Al menos, el coste de transportar el petróleo ruso a Europa era menor, y ahora este gasto para los europeos ha aumentado claramente. Sin mencionar que las refinerías europeas a menudo tenían contratos lucrativos, para suministrar petróleo crudo de Rusia. En pocas palabras, están pagando las consecuencias de sus acciones, por convertirse en vasallos del país del norte. Para su peor desgracia, ahora Arabia Saudita, aliado de Rusia, se ha convertido en uno de sus principales suministradores de petróleo, y ahora va a subir los precios del petróleo. Después de todo, Europa no tiene a dónde ir, ya no tiene muchas opciones. Los saudíes han subido el precio de su petróleo por tercer mes consecutivo. Y ahora han anunciado que a partir de septiembre, Saudi Aramco volverá a subir los precios para los consumidores de Europa y Asia. Para los clientes del noroeste de Europa, los precios aumentan entre 1 y 3 dólares. Para los compradores en el Mediterráneo, el aumento de precios resultó ser un poco más moderado, de 0,1 a 1,5 dólares por barril. Esto conducirá claramente a precios de combustibles más altos en Europa. La gasolina ya se está volviendo más cara en medio de la creciente demanda y los problemas con su propio procesamiento. La Unión Europea en su conjunto se enfrenta al mismo problema que Estados Unidos, con la inflación y sus desagradables consecuencias. En un esfuerzo por combatir la inflación, el Banco Central Europeo está tomando las mismas medidas que la Reserva Federal estadounidense. Pero las consecuencias para la economía europea de un mayor endurecimiento de la política monetaria pueden resultar no menos nefastas que en Estados Unidos. Los economistas ya están diciendo que la eurozona podría caer en una verdadera recesión en 2024. Además, algunos ni siquiera descartan una caída grave de la economía de la eurozona al 5%. Las consecuencias de esta crisis, si se produce, serán incluso peores que la anterior de 2008 a 2009, manifestaron. Sin embargo, los problemas de los países occidentales preocupan poco a Arabia Saudita y a Rusia, ya que los dos principales actores petroleros del mundo resuelven sus problemas, y lo menos que harán es estar pensando en aquellos que se enfrascaron en insultar y sancionar. Están extendiendo las restricciones al suministro de petróleo al mercado, porque además la demanda de China es visible. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.